Nos acompaña hoy el ministro Fernando Ruiz. Vamos a hablar del plan de vacunación, vamos a hablar también de las contingencias que se han enfrentado en otras ciudades, vamos a hablar sobre el tema de abastecimiento de medicamentos para cuidado crítico, vamos a hablar también con el señor ministro sobre los planes específicos de atención y yo quiero, antes de escucharlo, que todos ustedes vean en qué consiste este plan integral de vacunación frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social definió la ruta y proceso de la vacunación contra el COVID-19. Se trata de un lineamiento que define la población priorizada, la información nominal, IPS habilitadas para la vacunación, responsabilidades de los actores, agendamientos de citas de vacunación, bases de datos, entre otros aspectos para el éxito en la aplicación de la vacuna en cada persona. El Ministerio de Salud y Protección Social priorizó la población objeto a vacunarse en diferentes fases y etapas para la vacunación. MinSalud entregará la información nominal de la población priorizada por grupos para ser vacunados, los cuales en una primera etapa serán mayores de 80 años y primera línea de talento humano en salud. Se está identificando en cada territorio las IPS habilitadas con servicio de vacunación y servicio de urgencias para la vacunación contra el COVID-19. Las empresas administradoras de planes de beneficio y las entidades territoriales deben asignar a las instituciones prestadoras de salud habilitadas y la población a vacunar en el municipio de residencia y con cercanía al lugar de vivienda. Las IPS deben realizar el agendamiento de la cita de vacunación, fecha y hora, e informar al usuario y a las EAPB. Las EAPB actualizarán las bases de datos nominal de la población vacunada y cargará a la plataforma Mi Vacuna COVID-19, la población a vacunar. Finalmente, el usuario podrá consultar la información de su historial en dicha plataforma y deberá asistir en su turno de priorización al proceso de inmunización en la IPS seleccionada. Sí, señor presidente y colombianos. Un saludo para los compañeros de gobierno. Efectivamente, ayer, como usted lo dice, de acuerdo con sus instrucciones, entregamos al país la versión 1 del Plan Nacional de Vacunación, la cual, como sabemos, irá actualizándose en la medida que tengamos mayor evidencia técnica y científica sobre el plan. La idea es que esté disponible para todos los colombianos y que todos puedan consultarnos y hacernos las preguntas que son relevantes en ese momento, que es muy importante hacer preguntas. ¿Qué es lo que contiene el plan de vacunación? Contiene inicialmente, en primer lugar, todos los antecedentes, los objetivos principales del programa de vacunación, que son fundamentalmente dos. El primero, reducir la mortalidad de la población colombiana por las vacunas, y el segundo, evidentemente, tener la mayor reducción de la tasa de contagio, generando lo que se llama inmunidad de rebaño, o sea, que haya una población colombiana tan importante vacunada que proteja a toda la población. Ese parámetro se ha estimado, de acuerdo con la evidencia internacional, en vacunar el 70% de los colombianos en el plazo más rápido que quisiéramos extender, y ojalá seamos capaces, tenemos que hacerlo, de lograr la vacunación de 35.700.000 colombianos en un plazo que no se extienda más allá del año 2021. Para eso necesitamos tener vacunas, pero también tener la concurrencia y la voluntad de los colombianos de vacunarse, y que todo funcione de acuerdo con una estructura completamente planeada. Son 69 páginas que tiene este documento con 10 capítulos, en el cual explicamos cuáles son las vacunas que están disponibles, por qué vacunarse, qué consiste la inmunidad de rebaño, cuáles son los prospectos de vacunas que tenemos en el mundo y las diferencias que existen entre una y otras vacunas, entre todo lo que esté disponible o se está actualmente en investigación. Reconocemos que hay todavía un nivel amplio de incertidumbre sobre el desarrollo de vacunas y que esto se irá reduciendo en la medida que vayamos construyendo en el tiempo. También se especifica una ruta para la vacunación, cómo va a ser el proceso para que un ciudadano tenga acceso a la vacuna. Explicamos claramente que la población ya ha sido identificada en su gran mayoría, esta población que va a tener unas prioridades: primero, la población mayor de 80 años y los trabajadores de la salud, luego vendrá la población entre 60 y 79 años y las personas con comorbilidades, y luego vendrán unos grupos que son grupos muy especiales por su alta integración con la sociedad,
y su alta capacidad del cuidado de la sociedad, que son básicamente maestros, fuerzas militares y todos los que prestan, los grupos que prestan servicio y cuidado para la más población. Y en la última parte de la priorización ya vendría la población menor de 60 años para lograr completar esos 35 millones de personas a vacunar dentro del plan. ¿Cómo es la estructura para el ciudadano? El ciudadano ya tenemos, con base en la información de las EPS y de las IPS y de la información del registro de afiliados, cuál es la población por edad, cuáles son los que tienen la mayor parte de las comorbilidades. La información va a estar cargada en una aplicación que se llama PyWeb y el ciudadano va a entrar a través de una ventana, de un portal que se llama Mi Vacuna, que va a estar disponible en la página web del Ministerio de Salud, y a partir de ello va a poder ver el estado y la programación de lo que implica su vacunación. La vacunación va a ser programada, agendada a través de su EPS, y las IPS que están en la red de cada EPS se ejecutará la vacunación a través de su red, de la red adscrita a cada EPS. Para los ciudadanos que no tengan una EPS asignada por diferentes razones, será la Secretaría de Salud del municipio la que tiene esa obligación de generar todo este proceso de agendamiento. Esto implicará que los profesionales de la salud realizarán directamente a los profesionales de la salud, la vacunación se hará directamente en sus hospitales y tendremos que firmar lo que se llama un consentimiento informado, ya que la vacunación es voluntaria. Hay que firmar un consentimiento en el que entendemos que vamos a ser vacunados, que esa vacunación se hace con cierto tipo de vacuna y que eventualmente pueden tener algunos efectos adversos, principalmente todo el tema de enrojecimiento, dolor local y los que presentan usualmente una vacuna. Personas que no aparezcan en las bases de datos van a poder efectivamente inscribirse, registrarse, y la EPS se encargará de hacer toda la validación de las comorbilidades o de la edad que tenga y también poder llevar a cabo todo el proceso. También se explica la logística de transporte de cada tipo de vacuna de las que hemos adquirido en el país, los componentes de seguridad y eficacia de la vacuna, cómo se va a trabajar esto, la labor que va a hacerse de farmacovigilancia a través del INVIMA. ¿Qué es la farmacovigilancia? Verificar que cuando se presente un efecto adverso, este sea reportado, se conozcan las condiciones de ese posible efecto adverso o de esa eventualidad, ver si realmente hay una relación causal y hacer todo el análisis de esos aspectos. Eso sería también, como los componentes principales del plan. La invitación es a leerlo y a hacernos al Ministerio de Salud todas las preguntas que tengan los ciudadanos, los gremios, las instituciones, para poder avanzar. Hemos programado también, presidente, reuniones con gremios tan importantes, con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, también programaremos con la Academia de Medicina para poder tener, incluso sobre nuestros colegas y sobre todos los trabajadores de la salud, la mayor información posible para la implementación del plan. Ya lo hemos hecho con gobernadores, con alcaldes, con gremios de aseguradores y con gremios de prestadores, señor presidente. Ministro, dos temas que son de muchísima preocupación en el mundo. Hemos visto en los últimos días que se han presentado algunas fallas logísticas en procesos de vacunación en Europa, en países con sistemas de salud muy robustos. Hemos visto que la meta que se había fijado, por ejemplo, en los Estados Unidos era vacunar cerca de 20 millones de personas antes de terminar el año 2020. Llegaron a 2 millones de personas. Es decir, hay retos, pero a mí me gustaría que habláramos sobre los retos que ustedes ya en el ministerio con el equipo han ido identificado y que nosotros hemos ya discutido. ¿Para qué? Para no verlos en Colombia, para prevenirlos hasta cierto punto. Yo quisiera que sobre eso habláramos. Y un tema que no se me puede quedar por fuera también y que es muy importante darle información a los ciudadanos es sobre el abastecimiento de medicamentos para cuidado crítico en estas semanas donde hemos visto aumentos de casos en algunas ciudades del país. Sí, señor presidente, eso que usted pregunta es muy importante. Nosotros hemos visto, llevamos más o menos 15 días viendo fotos de diferentes países donde se anuncia el inicio del plan de vacunación y queremos ser muy transparentes con los colombianos, pero también muy contundentes. Aplicarse la primera vacuna en un país no implica que esto ya está solucionado. Evidentemente, el reto no es sacar la foto de la primera vacuna, el reto es lograr vacunar a la población.
El reto es lograr que poblaciones muy grandes logren ser vacunadas, y eso es lo que estamos viendo que están enfrentando no los países del tercer mundo y los países de mediano nivel de desarrollo, están enfrentando los países desarrollados en el proceso de vacunación. Como usted dice, Estados Unidos y Canadá son países, por ejemplo, que compraron 3, 4 o 5 veces su población en número de vacunas. Canadá compró 5 veces más vacunas de las que necesitaba el país. Sin embargo, al llegar todo ese volumen de vacuna a los países han enfrentado temas logísticos complicadísimos. De 144 millones de vacunas que distribuyó Estados Unidos a sus estados, en el mes de diciembre les puso una meta bastante baja de vacunar 20 millones de norteamericanos. Solamente se lograron en diciembre vacunar 2.1 millones. Diferentes problemas logísticos, de descongelamiento de la vacuna, un problema muy crítico. La desarticulación de los territorios, cada uno actuando, poniendo prioridades por su lado, que es un problema sustancial y que no podemos permitir que nos pase en Colombia. Por eso la importancia del plan de vacunación. Un plan único, con unas prioridades únicas, que todo el país respete y que todos apliquemos de una manera equilibrada, homogénea e igual en todos los territorios, para evitar esos problemas de desarticulación territorial que son los más críticos en un tema de vacunación. También hay diferentes retrasos con la asignación de los espacios para vacunar y evitar que se generen también congestiones en los puntos de vacunación, así hubo un punto crítico en los Estados Unidos. Esos problemas obviamente los irán superando, pero en la medida es para darle una idea de las dificultades que conlleva el proceso de vacunación. En Europa y el Reino Unido hay problemas críticos porque iniciaron el 27 de diciembre con las primeras vacunaciones, tampoco han logrado los objetivos, tienen mayores problemas de suministro de vacunas para los diferentes países, en la medida que no se han venido produciendo las cantidades esperadas, y hay países que han tomado decisiones, como por ejemplo Alemania está tomando la decisión de la vacuna, por ejemplo, la vacuna de uno de los proveedores viene en viales. Un vial es el recipiente en el cual viene la vacuna, ese recipiente da para 5 dosis. En Alemania han tomado la decisión de sacar 6 dosis en lugar de las 5, lo cual genera algunos temas que generan bastante incertidumbre sobre cómo hacerlo, pero es parte de la problemática que hay. En otros países como el Reino Unido y Dinamarca han tomado la decisión de dilatar la segunda vacunación o incluso de hacer vacunación cruzada con tipo de vacuna y la segunda dosis con otra, lo cual genera ciertas incertidumbres. Todos son problemas que se están presentando y que evidentemente se irán mejorando en el tiempo en la medida que se vaya afinando, pero queremos decir que la vacunación efectivamente es un reto muy importante, y para Colombia, señor presidente, yo estoy seguro que es el reto de salud pública más importante de operación e implementación de salud pública que ha tenido este país en su historia, y que si no concurrimos un plan adecuado, la integración de los entes territoriales y la sociedad, la comunidad, todos integrados, el programa puede tener dificultades. Por eso es necesario que todos interactuemos, conozcamos el plan y estemos muy conscientes de las dificultades que puede haber. Fernando, un tema también que es importante, ministro. Hay personas que, por ejemplo, tienen dudas sobre el proceso de vacunación. Lo vemos en el mundo, hay información falsa circulando. Vimos noticias falsas en algunos países donde decían que la vacunación era una estrategia de las superpotencias para generar una afectación de ciertos sectores de la población o para dejar estériles a otros sectores de la población. Noticias falsas muy peligrosas. Por eso llevar la información en esto es tan importante. Pero a mí me gustaría también que, llevando esta información, y por eso la divulgación de este plan, para que los ciudadanos la conozcan y puedan hacer todas las preguntas que quieran, también hay una pregunta que es muy recurrente, que es necesaria. ¿Qué pasa si una persona se somete a la primera dosis y no va a la segunda? ¿Qué pasa si se generan esas interrupciones en la secuencia del plan? ¿Y qué pasa si hay sectores que deliberadamente dicen no me quiero vacunar, sabiendo que es voluntaria? Pero por eso la persuasión y la argumentación es tan clave, porque en este programa de vacunación necesitamos que la población tenga confianza, pero que entienda que los que deben concurrir
al concurrir están protegiendo también a los demás. Clarísimo, señor presidente, clarísimo. Si nosotros no logramos cubrir ese 70%, y esto decimos, no lo decimos solo el Ministerio de Salud, si Colombia, los colombianos, los entes territoriales, las EPS, todos no logramos vacunar el 70%, no vamos a lograr probablemente la cobertura que nos dé inmunidad de rebaño y no vamos a poder pasar esta página del COVID en la manera que la queremos pasar. ¿Qué pasa si un colombiano, si un ciudadano o un residente en Colombia no se aplica la segunda dosis? No va a lograr la inmunidad por un lado, pero por otro lado se pierde la posibilidad de vacunar a otra persona. Y eso significa un retraso, un perjuicio a toda la sociedad. Tenemos que ser claros que la vacunación no es un tema solamente individual de protegerme a mí mismo. Cuando yo me vacuno estoy protegiendo a los demás. En primer lugar a mi familia, a todos los que viven conmigo y en segundo lugar a toda la sociedad. No es una obligación individual, es una obligación completa de la sociedad. Por esa razón es tan importante la concurrencia. Y para entender este tema, señor presidente, que no sea solo el Ministerio de Salud hablando, sino que sean los verdaderos validadores de la sociedad, estamos programando para los colombianos charlas y conferencias de personas de la más alta capacidad científica para poder explicarle a los colombianos la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Mañana vamos a tener un entorno, estamos invitados todos los colombianos con el doctor Moisés Basserman, una de las figuras emblemáticas de este país, científicas, nos va a hablar de vacunación. En los próximos días vamos a tener al profesor Anaya de la Universidad del Rosario, también un científico de las más altas condiciones, para que ellos, personas independientes con toda la capacidad del conocimiento científico, le expliquen a los colombianos, a los periodistas, cuál es la importancia de vacunarse y qué son las implicaciones que tiene este proceso de vacunación. Y ministro, rápidamente, hablemos por un instante de los medicamentos de cuidado crítico. Sabemos que lo que está pasando en el mundo ha llevado también a que lo mismo que vivimos con ventiladores y también con pruebas en un momento de la pandemia se esté presentando con ciertos medicamentos, pero se hizo también una importación de cerca de 8.5 toneladas de medicamentos que están en este momento en despliegue, en distribución, para que tengamos capacidad y obviamente que nosotros sigamos manteniendo el flujo regular de estos medicamentos en las unidades de cuidado intensivo del territorio. Sí, presidente, efectivamente hemos venido batallando ya casi 2 meses con el tema de la disponibilidad de medicamentos para cuidado intensivo. Este es un fenómeno mundial. En diciembre se acentúa porque evidentemente han entrado prácticamente todos los países, algunos en segundo brote, otros en tercer brote. La demanda y la especulación con estos medicamentos ha sido muy crítica. Logramos con toda la industria y los comercializadores traer ya en diciembre un contingente muy importante desde Australia. El 31 de diciembre estuvimos trabajando para lograr llegar otra cantidad que suma 8.5 toneladas aproximadamente de medicamentos, y con esta disponibilidad que tenemos ahora podemos estar tranquilos de que podríamos estar el mes de enero, y con otros que hayan de llegar vamos a tener una tranquilidad para el mes de enero. Esto significa, presidente, hemos pasado de 300.000 ampollas de midazolam consumidas mensualmente en el país a consumir 2 millones. Esto es por el alto nivel de personas que han requerido intubación, sedación, también por algunos fenómenos de posible acaparamiento interno en Colombia, y por eso estas mismas dosis que están llegando, que son suficientes, vamos a tener una grilla, un formato especial que nos va a permitir a los comercializadores, a quienes van a vender esos medicamentos, darle unas recomendaciones sobre cómo distribuirlos IPS por IPS, cómo vender para poder tener. Esto es un tema donde lo más importante es que todos tengamos acceso a estos productos para poder tener, pero un parte de tranquilidad de que han llegado ya medicamentos, de que están disponibles, que están listos para poder ser comprados o adquiridos por las diferentes clínicas, las más de las 360 clínicas y hospitales que tienen unidad de cuidado intensivo en Colombia, y que hay un parte de tranquilidad y no hay que dejarse llevar tampoco de esos llamados a la exasperación que se hacen a veces buscando generar efectos negativos. En este momento, hasta ahora, podemos decir, ningún colombiano ha tenido
no ha tenido el medicamento. Hemos luchado muchísimo desde las diferentes entes territoriales, las clínicas, para lograr eso, y vamos a tener una disponibilidad importante que nos va a sostener en los próximos días.